Ya que mi madre se mudó aquí, tú ya no eres la dueña de la casa. Vas a tener que pedir permiso hasta para ir al baño. Serena gritó esas palabras mientras colgaba la ropa de su madre en mi armario. Mis vestidos cayeron al suelo uno tras otro, empujados por sus manos impacientes. Ella ni siquiera me miró. Actuaba como si yo fuera invisible, como si mi presencia en mi propia habitación no significara nada. Yo estaba parada en el marco de la puerta con una taza de café todavía caliente entre mis manos. Acababa de subir para cambiarme la blusa porque había salpicado salsa de tomate mientras cocinaba. No esperaba encontrar esto. No esperaba ver a mi nuera vaciando mi armario como si fuera suyo. Detrás de ella estaba su madre, doña Manuela. Una mujer alta, de cabello gris recogido en un moño apretado, con los labios delgados y los ojos fríos. Me observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si estuviera evaluando cuánto tiempo me tomaría rendirme. No dije nada. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Serena sacó otro de mis vestidos, el azul con flores blancas que me regaló Ezequiel hace 3 años, y lo lanzó sobre la cama sin cuidado. Luego colgó un suéter beige que olía a naftalina. El suéter de su madre. Vas a tener que acostumbrarte, Esmeralda. A partir de ahora las cosas van a ser diferentes aquí. Su voz era firme, casi alegre, como si estuviera anunciando buenas noticias. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Quise hablar, quise decir que esta era mi casa, que ese era mi armario, que nadie me había preguntado nada. Pero cuando abrí la boca, solo salió un hilo de voz quebrada. Serena, yo no. Ella levantó la mano sin voltear a verme. No quiero escuchar quejas. Mi madre necesita un lugar digno para vivir. No voy a dejarla en ese apartamento húmedo donde estaba. Ezequiel ya está de acuerdo. Así que no hay nada más que discutir. Ezequiel, mi hijo, el hombre que yo crié, que alimenté, que acompañé en cada momento difícil de su vida. Él había aceptado esto sin siquiera preguntarme, sin siquiera avisarme. Tragué saliva y bajé la mirada. Mis dedos apretaron la taza de café con tanta fuerza que sentí que podía romperse en cualquier momento. Doña Manuela finalmente habló. Su voz era rasposa, cansada, pero con un tono de autoridad que no dejaba espacio para réplicas. No te preocupes, Esmeralda. No voy a ser una carga. Solo necesito un poco de espacio. Un lugar donde pueda descansar tranquila. Asentí sin pensar. Era un gesto automático, el mismo que había repetido toda mi vida cuando alguien me pedía algo. Siempre asentía. Siempre cedía. Serena cerró la puerta del armario con un golpe seco y se dio vuelta para mirarme por primera vez desde que entré. Sus ojos brillaban con algo que no supe identificar en ese momento. Tal vez era triunfo. Tal vez era desprecio. Mañana vamos a reorganizar toda la casa. Hay muchas cosas que ya no sirven. Vamos a necesitar más espacio para las cosas de mamá. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Doña Manuela la siguió, pero antes de cruzar la puerta se detuvo y me lanzó una mirada rápida. Una mirada que decía todo. Yo ya estaba aquí. Y no pensaba irme. Me quedé sola en mi habitación. La taza de café seguía caliente entre mis manos, pero ya no tenía ganas de beberla. Miré el armario abierto. Mis vestidos estaban amontonados en el suelo, arrugados, olvidados. En su lugar colgaban las ropas de una mujer que apenas conocía. Me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y lo peor de todo era que yo no había hecho nada para detenerlo. Esa noche preparé la cena como siempre. Puse la mesa, serví los platos, llené los vasos con agua fresca. Ezequiel llegó tarde, como era costumbre últimamente. Entró por la puerta con el celular en la mano, sin levantar la vista, sin saludar. Serena y su madre ya estaban sentadas. Habían ocupado los lugares principales de la mesa, las sillas con mejor vista hacia la sala. Mi silla. La silla donde siempre me sentaba desde que esta casa se construyó. No dije nada. Tomé la silla que quedaba libre, la que estaba cerca de la cocina, la que usábamos para las visitas ocasionales. La cena transcurrió en silencio. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie agradeció la comida. Doña Manuela comió despacio, masticando con cuidado, revisando cada bocado como si buscara algo malo en él.
Serena hablaba en voz baja con Ezequiel, planeando cosas que yo no alcanzaba a escuchar. Cuando terminaron, se levantaron y dejaron los platos sobre la mesa. Yo los recogí en silencio, los lavé, los sequé, los guardé. Luego limpié la mesa, barrí el piso, apagué las luces. Subí a mi habitación pasada la medianoche. Doña Manuela ya estaba instalada en el cuarto de huéspedes, el que yo había arreglado con tanto cariño para cuando vinieran mis amigas o mis primos de visita. Ahora ese cuarto tenía dueña. Y esa dueña no era temporal. Me acosté en mi cama, pero no pude dormir. Miraba el techo oscuro, escuchando los sonidos de la casa. Pasos en el pasillo. Voces apagadas. El crujido de una puerta al cerrarse. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre. Preparé café, corté fruta, saqué el pan que había horneado el día anterior. Todo listo para el desayuno. Serena bajó primero. Llevaba una bata rosada, el cabello suelto, los ojos todavía hinchados de sueño. Se sirvió café sin decir buenos días. Luego llegó doña Manuela, caminando despacio, apoyándose en el barandal. Yo estaba junto a la estufa, esperando. Ellas se sentaron a la mesa y comenzaron a hablar entre ellas, ignorándome por completo. Hablaban de muebles, de cambios, de cómo iban a redistribuir los espacios. Yo solo escuchaba, con las manos apretadas sobre el delantal. Entonces Serena se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió la alacena y frunció el ceño. Esmeralda, ¿por qué guardas tantas tazas viejas aquí? Esto está lleno de cosas inútiles. No esperó mi respuesta. Empezó a sacar las tazas, mis tazas, las que había coleccionado durante años. Las dejó sobre la mesa con descuido. Vamos a donar todo esto. Ya no hay espacio para guardar cosas que nadie usa. Abrí la boca para protestar, pero de nuevo las palabras no salieron. Doña Manuela asintió con aprobación. Tienes razón, hija. Hay que hacer limpieza. Empezar de cero. Serena sonrió. Exacto. Empezar de cero. Y en ese momento supe que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. O despertar. 6 meses antes de que Serena trajera a su madre a vivir aquí, mi vida era diferente. No perfecta, pero era mía. Me levantaba cada mañana a las 6. Preparaba café en la cafetera que me regaló mi hermana Julieta cuando cumplí 50 años. Me sentaba junto a la ventana de la cocina y miraba el jardín mientras el sol empezaba a calentar las plantas. Esos eran mis minutos de paz, mis minutos de silencio antes de que la casa despertara. Luego regaba las flores. Tenía geranios rojos en macetas de barro, jazmines que trepaban por la reja del patio, y una pequeña huerta donde crecían tomates, albahaca y cilantro. Cada planta tenía su lugar, su rutina. Yo conocía sus necesidades como conocía las mías propias. La casa estaba siempre limpia, siempre ordenada. No porque alguien me lo exigiera, sino porque así me gustaba. Me daba tranquilidad ver todo en su sitio, saber dónde estaba cada cosa, caminar descalza por los pisos sin preocuparme por el polvo o la suciedad. Ezequiel vivía aquí conmigo desde que se casó con Serena. Fue idea mía. Les ofrecí quedarles cuando ellos todavía estaban buscando dónde vivir. La casa era grande, tenía 3 habitaciones, y yo estaba sola desde que mi esposo murió 7 años atrás. Pensé que sería bonito tener compañía. Pensé que sería temporal, solo hasta que ellos ahorraran lo suficiente para comprar su propio lugar. Pero pasaron 2 años y nunca se fueron. Al principio todo parecía funcionar. Serena trabajaba en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Salía temprano y regresaba tarde. Ezequiel tenía un taller mecánico a 3 cuadras de aquí. A veces llegaba sucio de grasa, con el uniforme manchado, pero siempre con una sonrisa cansada. Yo cocinaba para los 3. Lavaba la ropa de todos. Limpiaba las habitaciones, planchaba las camisas de Ezequiel, doblaba las blusas de Serena. No me molestaba. Era mi forma de contribuir, mi forma de sentirme útil. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Serena comenzó a llegar a casa con otra actitud. Ya no me saludaba cuando entraba. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Entraba directo a su habitación, cerraba la puerta, y no salía hasta la hora de cenar. Cuando cenábamos, ella revisaba su celular. No hablaba. No me miraba.
Si yo intentaba iniciar una conversación, respondía con monosílabos. Sí, no, tal vez. Luego volvía a su pantalla. Ezequiel tampoco hablaba mucho. Se había vuelto callado, distante. A veces lo sorprendía mirándome como si quisiera decir algo, pero luego desviaba la vista y seguía comiendo en silencio. Un día, hace 4 meses, Serena llegó con bolsas del supermercado. Las dejó sobre la mesa de la cocina con un golpe seco. Yo estaba preparando sopa de verduras, mi especialidad. El olor llenaba toda la casa. Ella abrió una de las bolsas y sacó latas de comida enlatada, sopas instantáneas, arroz precocido. Cosas que nunca comprábamos. A partir de ahora voy a hacer las compras. Esmeralda, tú gastas demasiado en cosas innecesarias. La miré confundida. Yo compraba lo que siempre había comprado. Verduras frescas, carne de buena calidad, frutas de temporada. Nada caro, nada extravagante. Pero Serena, yo solo compro lo que necesitamos para cocinar bien. Ella me interrumpió sin levantar la voz. No necesitamos cocinar tan elaborado. Con esto es suficiente. Además, estamos ahorrando para otras cosas. No dijo qué cosas. No me explicó nada más. Solo guardó las latas en la alacena y salió de la cocina. Esa noche serví mi sopa como siempre. Ezequiel comió sin decir nada. Serena apenas probó un par de cucharadas y luego empujó el plato hacia el centro de la mesa. Está muy salada. No estaba salada. Yo había probado el caldo antes de servirlo. Estaba perfecto, como siempre. Pero no dije nada. Solo recogí su plato y lo llevé al fregadero. A la semana siguiente, Serena trajo más cambios. Movió los muebles de la sala sin preguntarme. El sillón donde yo solía sentarme a tejer por las tardes ahora estaba arrinconado contra la pared. En su lugar puso una mesa de centro nueva, de vidrio, con bordes filosos. Esto se ve más moderno, ¿no crees? Asentí aunque no me gustaba. El vidrio era frío, impersonal. Y ese sillón tenía recuerdos. Ahí me sentaba con mi esposo a ver las noticias. Ahí Ezequiel se quedaba dormido cuando era niño después de un día largo de escuela. Pero ya no importaba lo que yo pensara. Luego vinieron otros cambios. Serena empezó a invitar a sus amigas a la casa. Llegaban por las tardes, se sentaban en la sala, reían fuerte, dejaban vasos sucios sobre la mesa nueva de vidrio. Yo recogía todo después de que se iban, limpiaba las manchas, guardaba los platos. Nunca me presentaban. Yo era invisible para ellas. Solo la señora que limpiaba. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba regando el jardín, Serena salió al patio con una mirada crítica. Estas plantas están muy descuidadas, Esmeralda. Deberías podarlas más seguido. Miré mis geranios, mis jazmines. Estaban hermosos, floreciendo como siempre. Pero si están bien, Serena. Mira cuántas flores tienen. Ella negó con la cabeza. No. Están muy grandes. Ocupan demasiado espacio. Voy a llamar a un jardinero para que arregle todo esto. No llamó a un jardinero. Llamó a un hombre que vino con una podadora eléctrica y cortó las ramas sin cuidado. Mis jazmines quedaron reducidos a tallos desnudos. Los geranios perdieron la mitad de sus flores. Yo vi todo desde la ventana de la cocina, con las manos apretadas sobre el borde del fregadero, sintiendo como algo dentro de mí se marchitaba junto con mis plantas. Ezequiel no dijo nada. Cuando le pregunté por qué había permitido que Serena hiciera eso, solo se encogió de hombros. Es su casa también, mamá. Tiene derecho a cambiar las cosas. Su casa también. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Yo compré esta casa con el dinero que mi esposo y yo ahorramos durante 30 años de trabajo. La escritura estaba a mi nombre. Pero para Ezequiel, para Serena, eso ya no parecía importar. Poco a poco me fui encogiendo. Hablaba menos. Pedía permiso para cosas que antes hacía sin pensar. ¿Puedo usar la sala? ¿Puedo prender la televisión? ¿Puedo invitar a mi prima Sofía a tomar café? La respuesta casi siempre era no o peor, era un silencio que significaba no sin necesidad de palabras. Dejé de sentarme en la sala. Me quedaba en la cocina o en mi habitación. Dejé de ver mis programas favoritos porque Serena siempre quería ver los suyos.
Dejé de cocinar las recetas que me gustaban porque ella decía que eran demasiado complicadas, demasiado caras, demasiado pesadas. Dejé de ser yo. Y entonces, un martes por la tarde, Serena llegó con una noticia que cambiaría todo. Estaba sentada en la cocina pelando papas cuando ella entró con una expresión seria. Esmeralda, tengo que hablar contigo. Dejé el cuchillo sobre la mesa y la miré. Mi madre no puede seguir viviendo sola. Su apartamento está en muy malas condiciones. Goteras, humedad, problemas eléctricos. Ya no es seguro para ella. Asentí. Sabía que doña Manuela vivía en un edificio viejo al otro lado de la ciudad. Serena se quejaba de eso constantemente. Entiendo. ¿Y vas a ayudarla a buscar otro lugar? Serena me miró fijamente. No. Va a venir a vivir aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Aquí? ¿En esta casa? Sí. Es la mejor solución. Tiene 68 años. Esmeralda. No puede estar sola. Y nosotros tenemos espacio. Pero no teníamos espacio. La casa tenía 3 habitaciones. Una para mí, una para ellos, y una para visitas. Si doña Manuela venía, ¿dónde iba a dormir? ¿Cuánto tiempo se quedaría? Serena, yo entiendo que quieras ayudar a tu madre, pero tal vez podríamos buscar otra opción. No hay otra opción. Su voz sonó final, definitiva. Ya hablé con Ezequiel. Él está de acuerdo. Mañana vamos a traer sus cosas. Y salió de la cocina antes de que yo pudiera decir algo más. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Al día siguiente llegaron con un camión de mudanza. Trajeron cajas, muebles, maletas. Doña Manuela entró caminando despacio, mirando todo con ojos evaluadores. Y así comenzó mi verdadera pesadilla. Doña Manuela llegó un jueves por la tarde. El camión de mudanza se estacionó frente a la casa a eso de las 3. Yo estaba en la cocina preparando limonada cuando escuché el motor apagarse y las puertas cerrarse con un golpe metálico. Salí al porche secándome las manos en el delantal. El sol caía fuerte sobre la calle. 2 hombres bajaron del camión y abrieron las puertas traseras. Adentro había muebles cubiertos con mantas grises, cajas de cartón apiladas hasta el techo, bolsas negras de basura llenas de ropa. Serena bajó de su auto estacionado detrás del camión. Luego ayudó a su madre a salir del asiento del copiloto. Doña Manuela se movía despacio, agarrándose del brazo de su hija, mirando la casa como si estuviera evaluando cada ladrillo, cada ventana, cada detalle. Llevaba un vestido gris, zapatos cerrados de tacón bajo, y un pañuelo blanco atado al cuello. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, recogido en ese moño apretado que le daba un aspecto severo. Sus ojos eran pequeños, oscuros, penetrantes. Cuando me vio parada en el porche, no sonrió. Solo asintió levemente, como si fuera un saludo obligatorio, mecánico. Buenas tardes, doña Manuela. Bienvenida. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Ella dio unos pasos hacia mí, soltándose del brazo de Serena. Buenas tardes, Esmeralda. Espero no ser una molestia. Lo dijo con un tono que no parecía sincero. Era una frase armada, ensayada, dicha solo porque era lo correcto decir en ese momento. No es ninguna molestia. Esta es su casa ahora. No sé por qué dije eso. Tal vez porque era lo que se esperaba que dijera. Tal vez porque todavía creía que siendo amable las cosas funcionarían mejor. Serena subió los escalones del porche con energía. Vamos a empezar a subir las cosas. Mamá va a quedarse en el cuarto de huéspedes. Ya acomodé todo ahí esta mañana. ¿Esta mañana? Yo no había visto nada. Había salido temprano al mercado a comprar verduras frescas. Cuando regresé, la puerta del cuarto de huéspedes estaba cerrada. No me atreví a abrirla. Los hombres del camión empezaron a bajar cajas. Una tras otra. Pesadas, llenas, selladas con cinta adhesiva café. Las subían por las escaleras con pasos ruidosos. El piso de madera crujía bajo el peso. Yo me quedé parada en el porche sin saber qué hacer. Quise ofrecer ayuda, pero Serena ya estaba dando órdenes, dirigiendo a los hombres, señalando dónde poner cada cosa. Doña Manuela entró a la casa despacio.
Se detuvo en la sala y miró alrededor. Sus ojos recorrieron los muebles, las paredes, las fotografías colgadas. Había una foto mía con mi esposo el día de nuestra boda. Otra de Ezequiel cuando tenía 5 años, sonriendo con un diente de menos. Otra de toda la familia en la playa, hace 15 años, cuando todavía éramos felices. Ella no dijo nada sobre las fotos. Solo siguió caminando hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Serena apareció detrás de mí. Esmeralda, ¿podrías preparar café? Mamá siempre toma café cuando llega a un lugar nuevo. La ayuda a relajarse. Claro. Enseguida lo preparo. Entré a la cocina y puse la cafetera al fuego. Mis manos temblaban mientras medía el café molido. No sabía por qué estaba tan nerviosa. Era solo una persona más en la casa. Solo alguien que necesitaba ayuda. Pero algo en la forma en que doña Manuela me había mirado me hacía sentir incómoda. El café estuvo listo en 5 minutos. Lo serví en una de mis tazas favoritas, blanca con flores pintadas a mano. Le puse azúcar en un platito pequeño y una cucharita de plata que había sido de mi abuela. Llevé la bandeja a la sala. Doña Manuela estaba sentada en el sillón principal, el que antes era mío. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba por la ventana hacia el jardín. Aquí está su café, doña Manuela. Ella volteó y miró la taza. Luego me miró a mí. ¿Le pusiste azúcar? Sí, está aquí en el platito. Yo no tomo azúcar. Me hace daño al estómago. Lo siento, no lo sabía. ¿Puedo traerle otra taza sin azúcar? No te preocupes. Lo tomo así. Tomó la taza y bebió un sorbo pequeño. Hizo una mueca casi imperceptible, pero no dijo nada más. Me quedé parada ahí unos segundos, sin saber si debía irme o quedarme. Finalmente retrocedí hacia la cocina. Los hombres terminaron de subir las cajas 1 hora después. Serena les pagó $120 en efectivo y ellos se fueron. El camión arrancó dejando un rastro de humo negro que flotó en el aire antes de desaparecer. La casa quedó en silencio. Un silencio raro, denso, como si algo invisible hubiera cambiado. Ezequiel llegó a las 7 de la noche. Entró por la puerta trasera como siempre, con el uniforme manchado de grasa, el cabello revuelto, la cara cansada. Se detuvo al ver todas las cajas apiladas en el pasillo. ¿Ya llegó tu suegra? Sí. Está en su habitación descansando. Él asintió y fue directo al baño a lavarse las manos. No preguntó cómo me sentía. No preguntó si necesitaba ayuda con algo. Solo se lavó, se cambió de ropa, y se sentó frente al televisor. Esa noche preparé pollo al horno con papas y zanahorias. Era uno de los platos favoritos de Ezequiel. Pensé que tal vez una buena cena haría que las cosas se sintieran más normales. Puse la mesa para 4. Serví agua en los vasos. Coloqué servilletas dobladas junto a cada plato. Cuando todo estuvo listo, llamé a todos a cenar. Ezequiel se sentó en su lugar de siempre. Serena ocupó el asiento frente a él. Doña Manuela salió de su habitación y se acercó a la mesa. Miró las sillas disponibles. Una estaba junto a Ezequiel. La otra estaba en la cabecera, mi lugar. Ella se sentó en la cabecera. Yo me quedé de pie con la bandeja del pollo en las manos. Mi lugar había sido tomado. Tuve que traer una silla extra de la cocina y sentarme en la esquina, casi separada del resto de la mesa. Nadie dijo nada. Serví los platos en silencio. Pasé la canasta con pan. Llené los vasos con más agua. Doña Manuela probó un bocado de pollo. Masticó despacio, con los labios apretados. Luego dejó el tenedor sobre el plato. Está un poco seco. Lo siento. Tal vez lo dejé en el horno demasiado tiempo. Ella no respondió. Solo empujó el plato hacia adelante unos centímetros. Serena comió rápido, sin levantar la vista. Ezequiel tampoco dijo nada. Solo comió mirando su plato, como si estuviera solo en la mesa. Después de la cena recogí todo. Lavé los platos, guardé las sobras, limpié la estufa. Tardé casi 1 hora. Cuando terminé, la cocina estaba impecable, pero yo estaba agotada. Subí a mi habitación pasadas las 10 de la noche. Cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Mis zapatos estaban gastados. Mis pies dolían.
Mis manos olían a jabón y a detergente. Escuché voces en el cuarto de al lado. Serena y doña Manuela estaban hablando. No alcanzaba a entender las palabras, pero el tono era bajo, conspirativo. Me acosté y cerré los ojos, tratando de no pensar en nada. A la mañana siguiente me desperté a las 6 como siempre. Bajé a la cocina y preparé café. Saqué pan del congelador y lo puse en el horno para calentar. Corté fruta fresca, piña y melón, y las acomodé en un plato. Doña Manuela bajó a las 7. Llevaba una bata de casa color crema y pantuflas rosadas. Se sentó en la mesa sin saludar. «Buenos días, doña Manuela. ¿Descansó bien?» «Más o menos. La cama es muy dura. Me dolió la espalda toda la noche. Puedo conseguirle un colchón más suave si quiere. No te preocupes. Ya me acostumbraré». Le serví café, esta vez sin azúcar. Ella bebió un sorbo y asintió levemente. Serena bajó poco después. Se sirvió café y se sentó junto a su madre. Las dos comenzaron a hablar entre ellas, ignorándome. Hablaban de muebles, de cómo reorganizar los espacios, de qué cosas había que quitar para hacer lugar a las pertenencias de doña Manuela. «Creo que ese librero del pasillo ya no sirve. Está muy viejo. Podemos donarlo y poner el mueble de mamá ahí». El librero del pasillo lo había comprado mi esposo hace 20 años. Tenía nuestros libros, nuestras fotografías, recuerdos de viajes que hicimos juntos. Ese librero tiene valor sentimental para mí. Serena me miró como si acabara de recordar que yo estaba ahí. «Esmeralda, no podemos guardar todo por sentimentalismos. Necesitamos espacio. Además, está todo rayado y despintado. Pero puedo lijarlo, pintarlo de nuevo. No vale la pena. Ya decidimos». Y así fue. Esa misma tarde trajeron el mueble de doña Manuela y sacaron mi librero a la calle. Lo dejaron junto a la basura. Pasé por ahí antes de que llegara el camión de la basura y vi cómo alguien se lo llevaba en una camioneta. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la sala y vi el mueble nuevo en el lugar donde había estado el mío. Era de madera oscura, pesado, imponente y completamente vacío de recuerdos. La primera semana con doña Manuela en la casa fue solo el comienzo. La segunda semana fue cuando realmente entendí que nada volvería a ser como antes. Un lunes por la mañana bajé a la cocina y encontré todas mis ollas fuera de los gabinetes. Estaban apiladas sobre la mesa, junto al fregadero, en el piso. Doña Manuela estaba parada frente a la alacena abierta, revisando cada espacio con las manos en la cintura. «Buenos días, doña Manuela. ¿Busca algo?» Ella volteó sin ninguna expresión en el rostro. «Estoy reorganizando la cocina. Hay demasiadas cosas aquí que no se usan. Necesito espacio para mis utensilios». Miré mis ollas. Las había usado toda mi vida. Cada una tenía una historia. La olla grande de acero era para hacer caldo los domingos. La mediana era para el arroz diario. La pequeña era para calentar leche por las noches. Pero yo uso todas esas ollas. No todas. Algunas están tan viejas que ya ni brillan. Mira esta, tiene manchas que no se quitan. Levantó mi olla favorita, la que me regaló mi madre cuando me casé. Tenía 40 años de uso, es cierto. Estaba desgastada, con marcas en la base, pero todavía funcionaba perfectamente. Voy a guardar solo las que sirven. El resto lo vamos a donar. No me preguntó. No esperó mi opinión. Simplemente empezó a separar mis cosas en 2 grupos. Las que ella consideraba útiles y las que no. Terminó dejando solo 3 ollas. El resto, 6 en total, las metió en una caja de cartón y la dejó junto a la puerta trasera. «Mañana viene un señor a recoger donaciones. Se va a llevar esto». Me quedé ahí parada, con un nudo en la garganta, viendo cómo mis pertenencias eran empacadas como basura. Esa misma tarde, Serena llegó con más cajas. Eran los utensilios de cocina de su madre. Cucharas de palo, cuchillos viejos, sartenes rayados, tablas de picar manchadas. Los acomodó en los espacios que ahora estaban vacíos. Mi cocina ya no se parecía a mi cocina. Al día siguiente fue peor. Doña Manuela decidió que la sala necesitaba cambios. Se levantó temprano, antes que yo, y cuando bajé ya había movido los muebles.
El sofá donde yo solía sentarme estaba ahora contra la pared opuesta. La mesita de centro que tenía las revistas de mi esposo estaba en el pasillo. Las cortinas que yo misma había cosido estaban dobladas en una bolsa. Serena estaba ayudándola a colgar unas cortinas nuevas. Eran de tela gruesa, color café, que bloqueaban casi toda la luz natural. ¿Les gustan, Esmeralda? Son de la sala anterior de mamá. Mucho mejores que esas cortinas transparentes que tenías. Pero a mí me gustaban mis cortinas. Dejaban entrar la luz del sol. Me gustaba ver el jardín desde la ventana mientras tomaba mi café. Sí, se ven bien. Mentí. Porque ya no tenía fuerzas para decir la verdad. Los días siguientes fueron un desfile constante de cambios. Cada mañana despertaba y encontraba algo nuevo fuera de lugar. Mis fotos familiares fueron bajadas de las paredes y guardadas en una caja. En su lugar colgaron fotos de la familia de Doña Manuela. Gente que yo no conocía, mirándome desde los marcos con rostros serios. Mis plantas del jardín fueron podadas aún más. Serena contrató de nuevo al mismo hombre con la podadora eléctrica. Esta vez cortó los jazmines casi hasta la raíz. Dijo que estaban invadiendo el espacio del patio y que su madre necesitaba un lugar para poner una silla y tomar el sol. Mis geranios fueron arrancados y reemplazados por plantas suculentas que Doña Manuela trajo de su antiguo apartamento. Plantas que no necesitan mucho cuidado, dijo. Más prácticas. Prácticas. Esa palabra comenzó a perseguirme. Todo lo que yo tenía, todo lo que yo hacía, era considerado poco práctico, innecesario, obsoleto. Una tarde estaba doblando la ropa limpia en mi habitación cuando Serena entró sin tocar la puerta. Se acercó al armario y lo abrió como si fuera el suyo. Esmeralda, vas a tener que sacar algunas de tus cosas de aquí. Mamá necesita más espacio para su ropa. La mitad de su armario todavía tiene cajas porque no cupo todo. Pero este es mi armario. Lo sé, pero es solo temporal. Solo necesitamos que compartas el espacio. No es tan difícil, ¿verdad? Empezó a sacar mis vestidos, mis blusas, mis faldas. Los puso sobre la cama en montones desordenados. Luego salió y regresó con ropa de su madre. Vestidos grises, blusas beige, suéteres pesados que olían a naftalina. Los colgó en mi armario ocupando más de la mitad del espacio. Mis cosas quedaron comprimidas en un rincón, arrugadas, apretadas unas contra otras. Listo. Así está mejor distribuido. Se fue sin cerrar la puerta. Me senté en la cama y miré mi ropa amontonada. Sentía algo romperse dentro de mí. Algo pequeño pero importante. Como una grieta en un vaso que todavía no se cae, pero que ya no puede contener agua sin gotear. En las cenas, Doña Manuela comenzó a criticar todo lo que yo cocinaba. Si hacía sopa, estaba muy aguada. Si hacía arroz, estaba muy seco. Si hacía carne, estaba muy dura. Nada estaba bien. Serena siempre apoyaba a su madre. Asentía, estaba de acuerdo, añadía sus propias quejas. Ezequiel comía en silencio, con la mirada fija en su plato, como si no escuchara nada. Una noche me atreví a preguntarle después de que todos se fueran a dormir. Ezequiel, ¿tú crees que mi comida está mal? Él levantó la vista del celular. No, mamá. Tu comida está bien. Entonces, ¿por qué no dices nada cuando ellas se quejan? Se encogió de hombros. No quiero problemas. Es mejor dejar que las cosas fluyan. Dejar que las cosas fluyan. Esas fueron sus palabras. Como si lo que estaba pasando fuera algo natural, algo inevitable. Al día siguiente, Serena anunció que iba a cocinar ella. Que su madre le había enseñado unas recetas que eran más saludables, más modernas, más balanceadas. Preparó pollo hervido con verduras sin sal. Sabía a nada. Pero todos comieron sin quejarse. Doña Manuela incluso sonrió. Esto sí que está delicioso, hija. Así es como debe ser la comida. Simple y saludable. Esa noche me acosté sin cenar. No tenía hambre. O tal vez tenía demasiada hambre de algo que no era comida. Las semanas pasaron y las invasiones continuaron. Doña Manuela empezó a usar mi baño. Decía que el de su habitación tenía poca presión de agua. Dejaba sus cosas ahí. Su cepillo de dientes, su crema facial, sus medicamentos.
Yo tenía que mover mis propias cosas para hacerle espacio. Un día entré al baño y encontré mi cepillo de dientes en la basura. Todavía estaba húmedo. Alguien lo había usado y luego lo había tirado. Salí del baño con el cepillo en la mano y busqué a Serena. ¿Quién tiró mi cepillo de dientes? Ella me miró como si no entendiera la pregunta. Ah, fue mamá. Dijo que parecía muy viejo. Te compró uno nuevo. Está sobre el lavabo. Vi el cepillo nuevo. Era de color verde, de cerdas duras, del tipo que me lastima las encías. Pero mi cepillo estaba bien. No necesitaba uno nuevo. Esmeralda, no hagas drama por un cepillo de dientes. Es un gesto de buena voluntad. Un gesto de buena voluntad. Como si tirar mis cosas sin permiso fuera un favor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Mi espacio, mis cosas, mi voz, mi lugar en la mesa. Y nadie parecía notarlo. O tal vez sí lo notaban, pero no les importaba. A la mañana siguiente bajé a la cocina y las encontré a las dos sentadas en la mesa, bebiendo café, hablando en voz baja. Se callaron cuando me vieron entrar. «Buenos días», respondieron con un murmullo. Luego siguieron hablando entre ellas, esta vez en susurros. Me serví café y me senté en mi silla nueva, la que estaba cerca de la pared, la que ya no tenía vista a nada. Serena dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave. «Esmeralda, tenemos que hablar de algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mamá no se siente cómoda compartiendo los espacios. Necesita su privacidad. Entonces pensamos que sería mejor si tú usaras menos la sala y el comedor. Así ella puede estar más tranquila durante el día. ¿Menos la sala y el comedor? ¿Pero dónde quieren que esté? En tu habitación. O en la cocina cuando necesites cocinar. Pero el resto del tiempo sería mejor que le des espacio a mamá. Doña Manuela me miraba sin parpadear, esperando mi respuesta. Pero esta es mi casa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Serena frunció el ceño. Es la casa de todos, Esmeralda. Y todos tenemos que hacer sacrificios para convivir en armonía. Mamá es mayor. Necesita tranquilidad. Tú eres más joven, puedes adaptarte. Más joven. Yo tenía 60 años. Doña Manuela tenía 68. Solo 8 años de diferencia. Pero para ellas, esos 8 años eran suficientes para justificar que yo fuera la que cediera, la que se adaptara, la que desapareciera. Está bien. Dije eso porque ya no sabía qué más decir. Y desde ese día, me convertí en una sombra en mi propia casa. Pasaron 3 semanas desde que me pidieron que dejara de usar la sala y el comedor. 3 semanas en las que me quedé encerrada en mi habitación la mayor parte del día. Bajaba solo para cocinar, para limpiar, para servir. Luego volvía a subir como un fantasma. Doña Manuela se había adueñado de la casa por completo. Su ropa ocupaba casi todo mi armario. Sus cosas estaban en cada rincón. Sus plantas habían reemplazado las mías en el jardín. Su presencia llenaba cada espacio hasta el punto de que yo ya no sabía dónde pararme sin molestar. Una mañana de sábado, Serena subió a mi habitación. No tocó la puerta. Simplemente entró con una expresión que no supe descifrar. «Esmeralda, necesitamos hablar». Me senté en la orilla de mi cama. Ella se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados. «Mamá y yo hemos estado pensando. Esta casa es grande, sí, pero no es suficiente para 4 personas viviendo de manera permanente. Necesitamos más espacio, más organización». Asentí sin entender a dónde quería llegar. Entonces decidimos que vamos a hacer algunas reformas. Vamos a ampliar el cuarto de mamá. Vamos a tirar la pared que divide su habitación de este cuarto de baño pequeño que casi no usamos. Así ella tendrá su propio baño privado y más espacio para sus cosas. Pero ese baño yo lo uso. Ya no lo necesitas. Puedes usar el baño principal que está junto a nuestra habitación. No es gran cosa, Esmeralda. Es solo un baño. No era solo un baño. Era el último espacio que todavía sentía mío. Pero ya nada de eso importaba. ¿Cuándo van a empezar? La semana que viene. Ya contraté al albañil. Va a costar alrededor de $2,500,
pero vale la pena. Mamá necesita estar cómoda. $2.500. Para romper mi casa. Para quitarme otro pedazo de lo que era mío. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Serena me miró con impaciencia. De los ahorros de la casa. Ezequiel y yo manejamos las finanzas ahora. Tú no tienes que preocuparte por eso. Los ahorros de la casa. El dinero que yo había guardado durante años. El dinero que me daba seguridad, que me permitía dormir tranquila sabiendo que tenía algo para emergencias. Nunca me preguntaron. Nunca me pidieron permiso. Simplemente tomaron mi dinero y decidieron usarlo. Está bien. Esas dos palabras eran las únicas que salían de mi boca últimamente. Está bien. Aunque nada estuviera bien. Los albañiles llegaron el lunes siguiente. 2 hombres con overoles sucios y herramientas pesadas. Comenzaron a trabajar temprano, rompiendo paredes, levantando polvo, haciendo un ruido ensordecedor que llenaba toda la casa. Yo me quedé en la cocina la mayor parte del día, con las manos sobre las orejas, tratando de no escuchar cómo destruían mi hogar. Doña Manuela estaba sentada en la sala, tranquila, tomando té, como si nada estuviera pasando. De vez en cuando se levantaba y subía a revisar el trabajo. Daba instrucciones, pedía cambios, señalaba detalles. Serena estaba con ella, asintiendo a cada palabra, tomando notas en su celular. Nadie me preguntó qué pensaba. Nadie me consultó si estaba de acuerdo. Yo era invisible. La obra duró 2 semanas. 2 semanas de ruido constante, polvo en el aire, hombres desconocidos entrando y saliendo de mi casa. Al final, Doña Manuela tenía una habitación enorme con baño privado, con un closet nuevo de madera clara, con estantes para todas sus cosas. Mi baño había desaparecido. El espacio donde antes me cepillaba el cabello por las noches, donde me lavaba la cara cada mañana, ya no existía. Ahora tenía que caminar por el pasillo hasta el otro baño. El baño que estaba junto a la habitación de Ezequiel y Serena. Y cada vez que lo usaba, sentía que estaba invadiendo su espacio, aunque fuera mi propia casa. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, bajé a la cocina a tomar agua. Tenía sed, pero también necesitaba salir de mi habitación. Sentía que las paredes me aplastaban. Encendí la luz y me quedé helada. Sobre la mesa había papeles. Documentos. Los reconocí de inmediato. Eran los papeles de la casa. La escritura. El título de propiedad. Me acerqué despacio. Mi nombre estaba ahí. Esmeralda Valdés. Propietaria única de esta vivienda. Pero junto a los papeles había otros documentos. Nuevos. Con letras pequeñas y sellos oficiales. Los tomé con manos temblorosas y comencé a leer. Era un contrato de cesión de derechos. Un documento que transfería la propiedad de la casa a nombre de Ezequiel Valdés. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Seguí leyendo. Había una línea al final. Un espacio para una firma. Mi firma. Pero el espacio estaba vacío. Todavía no lo habían completado. Todavía no me habían hecho firmar. Pero ese era el plan. Ese era el verdadero plan. Querían quitarme la casa. Dejé los papeles sobre la mesa exactamente como los había encontrado. Apagué la luz. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Me senté en la cama y traté de respirar. Pero el aire no llegaba a mis pulmones. Sentía una presión en el pecho que no se iba. Pensé en confrontar a Ezequiel. En preguntarle qué significaba todo eso. Pero sabía cuál sería su respuesta. Me diría que era por mi bien. Que era más fácil así. Que de todas formas yo ya estaba vieja y él podía manejar mejor las cosas. Pensé en hablar con Serena. Pero ella solo me diría que no entendía, que estaba exagerando, que era una simple formalidad legal. No tenía a quien acudir. No tenía a nadie de mi lado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como todo lo que había construido en mi vida se desmoronaba. A la mañana siguiente bajé a la cocina como siempre. Preparé café. Saqué pan del horno. Puse la mesa. Doña Manuela bajó primero. Se sentó sin saludar. Yo le serví café en silencio. Serena llegó poco después. Tomó su taza y se sentó junto a su madre. Las dos comenzaron a hablar sobre los planes del día. Ezequiel no bajó.
Había salido temprano al taller sin despedirse. Yo me quedé de pie junto al fregadero, con las manos apretadas sobre el borde, escuchándolas hablar sobre mi casa como si ya fuera de ellas. Creo que deberíamos cambiar el piso de la sala. Estas tablas de madera ya están muy gastadas. Tienes razón, hija. Un piso de cerámica se vería mucho mejor. Más moderno. Y también podríamos pintar las paredes. Este color beige ya está muy pasado de moda. Hablaban de cambios que costarían miles de dólares. Cambios que harían con mi dinero, en mi casa, sin mi permiso. Me di la vuelta y las miré. ¿Van a cambiar el piso? Serena levantó la vista como si acabara de recordar que yo estaba ahí. Sí. Estamos pensando en hacerlo el próximo mes. ¿Por qué? Porque este piso lo puso mi esposo con sus propias manos. Tardó 2 meses en terminarlo. Cada tabla la midió, la cortó, la lijó él mismo. Hubo un silencio incómodo. Doña Manuela tomó un sorbo de café sin apartar la mirada de mí. Entiendo que tenga valor sentimental, Esmeralda. Pero las cosas viejas hay que renovarlas. No se puede vivir en el pasado. No es vivir en el pasado. Es respetar lo que fue hecho con amor. Serena dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Mira, Esmeralda, entiendo que te cueste adaptarte. Pero esta casa necesita cambios. Necesita modernizarse. Y si vamos a vivir todos aquí, tenemos que tomar decisiones en conjunto. ¿En conjunto? Nadie me consulta nada. Nadie me pregunta mi opinión. Ustedes solo deciden y yo tengo que aceptar. Doña Manuela se levantó de la mesa con calma. Me miró con esos ojos fríos, penetrantes. Creo que estás exagerando. Nadie te está faltando al respeto. Solo estamos tratando de mejorar las cosas para todos. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Serena la siguió sin decir una palabra más. Me quedé sola en la cocina, con el café todavía caliente en la cafetera y las lágrimas amenazando con salir. Pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas. Esa tarde, mientras limpiaba la sala, encontré más documentos. Estaban en un cajón del mueble nuevo de Doña Manuela. No los busqué. El cajón estaba abierto y los vi por casualidad. Eran cotizaciones de casas de retiro, lugares para personas mayores, con fotos de habitaciones pequeñas, de pasillos blancos, de jardines con bancas. Había 3 cotizaciones diferentes. La más barata costaba $900 al mes. La más cara, $1,400. Entendí todo en ese momento. No querían solo la casa. Querían deshacerse de mí. El plan era completo. Primero me quitarían la casa poniéndola a nombre de Ezequiel. Luego me convencerían de que era mejor para mí vivir en un lugar donde hubiera gente de mi edad, donde me cuidaran, donde no fuera una carga. Y yo terminaría en una habitación pequeña, sola, esperando la muerte. Cerré el cajón con cuidado. Salí de la sala. Subí a mi habitación. Me senté en la cama y miré alrededor. Esta habitación que ya no era completamente mía. Este armario que compartía con una extraña. Esta casa que estaba perdiendo pedazo por pedazo. Y por primera vez en meses, sentí algo diferente a la tristeza. Sentí rabia. Una rabia fría, silenciosa, que comenzó a crecer en mi pecho como una llama pequeña pero constante. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo. Algo que ellas no esperaban. Algo que cambiaría todo. Pero todavía no sabía qué. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No porque las cosas empeoraran físicamente, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que aceptaba todo en silencio. La rabia que sentí aquella tarde no se fue. Se quedó ahí, creciendo, tomando forma. Pero no dije nada. No hice ningún escándalo. Seguí con mi rutina como siempre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, cocinaba, lavaba la ropa. Pero ahora cada acción tenía un peso diferente. Cada paso que daba era medido, observado por mis propios ojos como si me estuviera viendo desde afuera. Doña Manuela y Serena continuaron con sus planes. El piso de la sala fue cambiado 2 semanas después. Arrancaron las tablas de madera que mi esposo había puesto con tanto cuidado y las reemplazaron con cerámica color gris. Fría, impersonal, sin alma.
El día que terminaron la instalación, Serena me llamó para que viera el resultado. Mira qué bien quedó, Esmeralda. Mucho mejor que antes, ¿no crees? Me quedé parada en el umbral de la puerta. El piso brillaba bajo la luz de la tarde, pero yo solo veía el vacío de todo lo que había sido borrado. Sí, quedó bien. Mi voz sonó hueca, pero ellas no lo notaron, o no les importó. Doña Manuela entró a la sala y caminó despacio sobre el piso nuevo. Sus pantuflas hacían un sonido suave contra la cerámica. Esto sí que es un piso digno. El otro ya estaba podrido. Daba pena verlo. Podrido. Esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa. Mi esposo no era un hombre rico, pero era trabajador. Cada cosa que hizo en esta casa la hizo con sus propias manos, con amor, con paciencia. Y ahora todo eso era llamado podrido. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, bajé a la sala. Encendí una lámpara pequeña y me senté en el sillón que ahora estaba arrinconado contra la pared. Miré el piso nuevo. Pasé mi mano por la superficie fría. Y por primera vez en semanas, lloré. Lloré en silencio, con las manos sobre la boca para que nadie me escuchara. Lloré por mi esposo, por esta casa, por todo lo que estaba perdiendo sin poder defenderlo. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a terminar en una casa de retiro mientras ellas disfrutaban de lo que yo había construido. No iba a firmar ningún papel que me quitara mi casa. Iba a luchar, pero no de la forma que ellas esperaban. Al día siguiente, mientras Serena y doña Manuela salieron a hacer compras, tomé el teléfono y llamé a un número que había guardado hace años. Era el número de un abogado que había ayudado a mi esposo con los trámites de la casa cuando la compramos. No sabía si todavía trabajaba. No sabía si me recordaría. Pero tenía que intentarlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Bueno, oficina del licenciado Víctor Salinas. Una voz de mujer, joven, profesional. Buenos días. Mi nombre es Esmeralda Valdés. Necesito hablar con el licenciado Salinas. Es urgente. ¿De qué se trata el asunto, señora? Es sobre mi casa. Necesito asesoría legal. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La música de espera sonó durante casi 1 minuto. Luego una voz masculina, más grave, más cansada. Señora Valdés, soy Víctor Salinas. ¿En qué puedo ayudarle? Licenciado, no sé si me recuerda. Usted ayudó a mi esposo hace muchos años con la escritura de nuestra casa. Claro que la recuerdo. ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposo? Mi esposo falleció hace 7 años. Lamento mucho escuchar eso. Era un buen hombre. ¿Qué necesita? Respiré profundo antes de hablar. Necesito saber si alguien puede quitarme mi casa sin mi consentimiento. Si pueden hacerme firmar papeles sin que yo entienda lo que estoy firmando. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Valdés, ¿está en algún tipo de peligro? ¿Alguien la está presionando? Sí. Mi nuera y su madre. Encontré documentos de cesión de derechos. Creo que quieren que firme para transferir la casa a nombre de mi hijo. Escuche bien lo que voy a decirle. Si la casa está a su nombre, nadie puede quitársela sin su firma. Y si alguien la presiona para firmar algo que usted no quiere firmar, eso es ilegal. ¿Me entiende? Sí. ¿Usted quiere mantener la propiedad de su casa? Sí. Es lo único que me queda. Entonces no firme nada. Absolutamente nada. Ni siquiera si le dicen que es solo un trámite simple. ¿Puede venir a mi oficina? No sé si pueda salir sin que sospechen. Entonces yo voy a su casa. Mañana por la tarde. A las 3. ¿Puede recibirme? Sí. Gracias. Licenciado. No tiene que agradecerme. Esto es lo correcto. Colgué el teléfono y me quedé de pie en la cocina, con el corazón latiendo fuerte. Había dado el primer paso. Ahora solo tenía que esperar. Al día siguiente, Serena y doña Manuela salieron después del almuerzo. Dijeron que iban a ver telas para las nuevas cortinas que querían poner en el comedor. Yo solo asentí. A las 3 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y vi al licenciado Salinas parado en el porche.
Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y lentes de armazón delgado. Llevaba un maletín de cuero café y un traje gris bien planchado. Señora Valdés, es un gusto verla. Igualmente. Licenciado. Pase, por favor. Entramos a la sala. Él se sentó en el sofá y yo en el sillón frente a él. Saqué los papeles que había encontrado y se los entregué. Él los revisó en silencio durante varios minutos. Su expresión se fue endureciendo con cada página. Esto es muy serio, señora Valdés. Este documento está diseñado para que usted ceda todos sus derechos sobre esta propiedad. Si firma esto, la casa ya no será suya. Lo sabía. ¿Su hijo sabe que usted encontró estos papeles? No. Nadie sabe. ¿Él está participando en esto? No lo sé. Creo que sí, pero no estoy segura. Él nunca me habla de estas cosas. El licenciado dejó los papeles sobre la mesa. Señora Valdés, voy a ser muy claro con usted. Estas personas están intentando robarle su patrimonio. Y lo están haciendo de una manera que podría parecer legal si usted firma sin darse cuenta. Pero usted tiene derechos. Y yo puedo ayudarla a protegerlos. ¿Qué puedo hacer? Primero, no firme nada. Segundo, si ellos insisten, usted me llama de inmediato. Tercero, necesita pensar en qué es lo que realmente quiere. ¿Quiere seguir viviendo aquí con ellos? ¿O quiere recuperar su tranquilidad aunque eso signifique tomar decisiones difíciles? No lo sé. Solo sé que no quiero perder mi casa. Él asintió. Entonces vamos a proteger su casa. Voy a redactar un documento que deje claro que usted es la única propietaria y que cualquier intento de transferencia sin su consentimiento explícito será nulo. También voy a poner una alerta en el registro público para que nadie pueda hacer trámites a sus espaldas. ¿Cuánto va a costar todo eso? $300. Pero si no tiene ese dinero ahora, podemos arreglarlo después. No, sí tengo. Tengo ahorros que ellas no conocen. Me levanté y subí a mi habitación. En el fondo de mi armario, escondida dentro de una caja de zapatos viejos, tenía una lata de galletas. Adentro guardaba billetes que había ido ahorrando durante años. Dinero de las pensiones que me llegaban, dinero que nunca gasté porque no tenía en qué gastarlo. Saqué $400 y bajé de nuevo. Aquí están. Tome 400. Guarde los 100 extra por si necesito algo más. Él tomó el dinero y lo guardó en su maletín. Voy a empezar con los trámites mañana mismo. En una semana usted tendrá todos los documentos protegidos. Mientras tanto, esté atenta. Y si pasa algo, llámeme a cualquier hora. Me entregó su tarjeta con su número personal escrito a mano en la parte de atrás. Gracias. Licenciado. No sabe cuánto significa esto para mí. Sé exactamente lo que significa. He visto muchos casos como el suyo. Y siempre duele ver cómo la familia puede ser la peor enemiga. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y me miró con seriedad. Señora Valdés, usted es más fuerte de lo que cree. No se rinda. No lo haré. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentía algo parecido a esperanza. Algo pequeño, frágil, pero real. Esa noche, durante la cena, Serena estuvo mirándome de manera extraña. Como si supiera algo. Como si hubiera detectado un cambio en mí. ¿Estás bien, Esmeralda? Te ves diferente. Estoy bien. Solo cansada. Ella no dejaba de mirarme. Doña Manuela también me observaba en silencio. ¿Recibiste visitas hoy? Mi corazón se aceleró. No. ¿Por qué? Nada. Solo preguntaba. Pero sabía que sospechaban algo. Tal vez un vecino las vio. Tal vez notaron algo fuera de lugar. Terminé de cenar rápido y subí a mi habitación. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada ruido en la casa me ponía alerta. Cada paso en el pasillo me hacía pensar que venían a confrontarme. Pero nadie vino. Y mientras esperaba en la oscuridad, pensé en lo que el licenciado había dicho. Usted es más fuerte de lo que cree. Tal vez tenía razón. Tal vez todavía quedaba algo de fuerza en mí. Algo que ellas no habían logrado destruir. Una semana después de la visita del licenciado Salinas, recibí una llamada. Era temprano por la mañana.
Serena y doña Manuela todavía dormían. Ezequiel ya se había ido al taller. Contesté en voz baja desde la cocina. Bueno, señora Valdés, soy el licenciado Salinas. Tengo buenas noticias. Dígame. Ya están listos todos los documentos. Su casa está protegida. Nadie puede hacer ningún trámite sin su presencia física y su firma notariada. También puse una nota en el registro indicando que cualquier intento de cesión debe ser verificado directamente con usted. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. Gracias, licenciado. No sabe cuánto le agradezco. Hay algo más que necesito decirle. Ayer recibí una consulta en mi oficina. Un hombre preguntando sobre trámites de cesión de derechos para una propiedad a nombre de Esmeralda Valdés. Mi respiración se detuvo. ¿Quién era? No dio su nombre completo. Solo dijo que era familiar suyo. Le dije que ese tipo de trámites requieren la presencia del propietario y documentación muy específica. Se fue sin dejar datos. Era Ezequiel. O alguien enviado por Serena. Ya estaban intentando mover las piezas. ¿Qué hago ahora? Ahora usted tiene que tomar una decisión, señora Valdés. Puede confrontarlos y dejar claro que usted sabe lo que están planeando. O puede esperar y ver hasta dónde llegan. Pero le advierto, si espera demasiado, ellos podrían intentar algo más drástico. ¿Cómo qué? Declaratoria de incapacidad mental. Intento de interdicción. Son cosas que pasan más seguido de lo que usted cree. Si logran convencer a un juez de que usted no está en condiciones de manejar sus bienes, pueden quitarle el control legal de su propiedad. Eso es ilegal si se hace con falsedad. Pero primero tiene que probarse la falsedad, y eso lleva tiempo. Tiempo durante el cual usted podría perder todo. Entonces tengo que actuar rápido. Exactamente. Y tiene que ser inteligente. No les dé razones para decir que usted está inestable o confundida. Manténgase calmada, lúcida, fuerte. Lo haré. Si necesita cualquier cosa, llámeme. A cualquier hora. Gracias. Licenciado. Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina, con las manos temblando. Sabía que tenía que hacer algo decisivo. Algo que cambiara todo de una vez. Pero todavía no sabía exactamente qué. Esa misma tarde, mientras limpiaba la sala, escuché voces en la habitación de doña Manuela. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Era Serena y su madre hablando. Ya hablé con un abogado diferente. Me dijo que si ella firma un poder notarial, podemos manejar todo sin problemas. ¿Y cómo la convencemos de firmar? Le decimos que es para facilitarle las cosas. Que así no tiene que preocuparse por pagar cuentas o hacer trámites. Que nosotros nos encargamos de todo. ¿Y si se niega? Entonces usamos el plan B. La llevamos con un médico que certifique que está perdiendo la memoria, que ya no puede tomar decisiones. Con eso es suficiente para iniciar un proceso legal. Pero ella está perfectamente bien. Cualquier médico se va a dar cuenta. No si vamos con el médico correcto. Uno que entienda la situación. Ya tengo un contacto. Me costará unos $500, pero vale la pena. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Estaban planeando declararme incapaz. Estaban dispuestas a mentir, a falsificar documentos médicos, a destruir mi reputación con tal de quedarse con mi casa. Me alejé de la puerta en silencio. Subí a mi habitación con pasos lentos, tratando de mantener la calma. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mi mente trabajaba rápido. Necesitaba un plan. Necesitaba algo que las detuviera de una vez por todas. Y entonces lo supe. Supe exactamente qué tenía que hacer. No podía seguir viviendo aquí. No podía seguir compartiendo espacio con gente que me veía como un obstáculo. Si me quedaba, eventualmente encontrarían la forma de quitarme todo. Pero si me iba y me llevaba a mi casa conmigo. No físicamente, claro, pero sí legalmente. Podía vender la casa. Podía venderla rápido, sin decirles nada, y con ese dinero empezar de nuevo en otro lugar. Un lugar pequeño, solo para mí, donde nadie pudiera invadirme nunca más. La idea me asustó. Vender la casa donde había vivido durante 30 años. La casa que había construido con mi esposo.
Pero esa casa ya no era la misma. Cada rincón había sido cambiado, cada espacio había sido invadido. Ya no quedaba nada de lo que fue. Era solo un cascarón lleno de malos recuerdos. Al día siguiente llamé de nuevo al licenciado Salinas. Licenciado, quiero vender mi casa. Hubo un silencio. ¿Está segura de eso, señora Valdés? Sí. Es la única forma de protegerme. Si me quedo aquí, ellas van a seguir intentando quitármela. Pero si la vendo primero, no tendrán nada que robar. Es una decisión muy valiente. Y muy inteligente. ¿Necesita ayuda con el proceso? Sí. Necesito que sea rápido. Y discreto. No pueden enterarse hasta que ya esté hecho. Conozco a un agente inmobiliario de confianza. Él puede venir a evaluar la propiedad y ponerla en el mercado de inmediato. Pero necesito que entienda algo. Vender rápido significa vender más barato. Si quiere el mejor precio, necesita tiempo. No tengo tiempo. Necesito venderla lo antes posible. Entendido. Le voy a pasar el contacto del agente. Su nombre es Salvador Mendoza. Dígale que va de mi parte. Gracias. Licenciado. Señora Valdés, una cosa más. Cuando venda la casa, ¿dónde va a vivir? No lo sé todavía. Pero encontraré algo. Si necesita referencias de lugares, puedo ayudarla. Tengo contactos con gente que renta departamentos pequeños, seguros, a buen precio. Se lo agradecería mucho. Colgué el teléfono y llamé de inmediato al agente inmobiliario. Salvador Mendoza contestó al segundo timbre. Tenía una voz amable, profesional. Le expliqué la situación en pocas palabras. Él entendió de inmediato. Puedo ir mañana por la tarde a evaluar la propiedad. Necesito tomar fotos, medir, revisar el estado general. ¿Habrá alguien más en la casa? Sí, pero ellas no pueden saber para qué viene usted. Puedo decir que soy inspector de la ciudad, que estoy revisando cumplimiento de normas de construcción. Es algo que no levanta sospechas. Perfecto. Al día siguiente, Salvador llegó a las 2 de la tarde. Era un hombre de unos 40 años, con una tableta bajo el brazo y una cámara colgando del cuello. Traía una identificación falsa de la municipalidad colgada de un cordón. Serena abrió la puerta. Él mostró su identificación y explicó que venía a revisar las modificaciones recientes hechas a la propiedad. Serena frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Yo estaba en la cocina preparando café. Salvador entró y me hizo un gesto discreto. Comenzó a caminar por la casa, tomando fotos, midiendo paredes, revisando ventanas. Actuaba con tanta naturalidad que incluso yo casi lo creí. Doña Manuela lo siguió por un rato, vigilándolo, pero eventualmente se cansó y volvió a su habitación. Cuando Salvador terminó, se acercó a mí en la cocina. Habló en voz baja. La casa está en buen estado. Necesita algunos arreglos menores, pero nada grave. Puedo ponerla en el mercado por $180,000. Si quiere vender rápido, podemos bajar a $160,000. ¿Cuánto tiempo tomaría venderla a ese precio? 2 semanas. Tal vez menos. Es una buena zona. Hay demanda. Entonces hagámoslo. 160,000. Lo más rápido posible. Él asintió. Voy a necesitar que firme algunos papeles. Los puedo llevar a un notario para que todo sea legal. Mañana le traigo los documentos. Gracias. Él salió de la casa y Serena lo despidió en la puerta. Cuando regresó a la cocina, me miró con desconfianza. ¿De qué hablaban? Me preguntaba sobre las modificaciones que hicieron en la habitación de tu madre. Si teníamos los permisos correspondientes. ¿Y tenemos? Eso es algo que ustedes deberían saber, Serena. Fueron ustedes quienes contrataron a los albañiles. Ella no dijo nada más. Pero sé que no me creyó del todo. Los días siguientes fueron los más tensos. Salvador regresó con los papeles. Los firmé en secreto mientras ellas estaban fuera. Los documentos fueron notariados. La casa fue puesta en el mercado de manera privada, sin anuncio público. 3 días después, Salvador me llamó. Tengo 2 ofertas. Una de 155,000, otra de 160,000. Ambos compradores están listos para cerrar en una semana.
Acepto la de 160.000. Excelente decisión. Voy a proceder con el cierre. En una semana el dinero estará en su cuenta y la casa tendrá nuevo dueño. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Lo había hecho. Había vendido mi casa sin que ellas se enteraran. Ahora solo tenía que esperar a que se cerrara la venta. Y luego tenía que planear mi salida. Esa noche, durante la cena, Serena volvió a sacar el tema de los papeles de cesión. Esmeralda, necesitamos que firmes unos documentos. Es solo para facilitar el manejo de la casa. Nada importante. Puso los papeles sobre la mesa. Los mismos que yo había visto semanas atrás. Los miré sin tocarlos. No voy a firmar nada. Serena parpadeó sorprendida. ¿Perdón? Dije que no voy a firmar nada. Esta casa es mía. Y va a seguir siendo mía hasta que yo decida lo contrario. Doña Manuela dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. ¿Qué te pasa, Esmeralda? ¿Por qué te pones difícil? No me pongo difícil. Solo estoy defendiendo lo que es mío. Ezequiel, que había estado comiendo en silencio, finalmente habló. Mamá, solo firma. Es más fácil así. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El hombre que yo había criado. Y apenas lo reconocí. No voy a firmar, Ezequiel. Y si siguen presionándome, voy a tomar medidas legales. Serena se levantó de la mesa con furia. ¿Medidas legales? ¿Estás amenazándonos? No los estoy amenazando. Los estoy advirtiendo. Salí de la cocina y subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Escuché gritos abajo, discusiones, pero no bajé. Me senté en la cama y esperé. Solo tenía que esperar una semana más. Una semana y todo terminaría. La semana más larga de mi vida comenzó esa noche. Después de negarme a firmar los papeles, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Serena y doña Manuela dejaron de hablarme directamente. Me ignoraban como si yo fuera un mueble más, un objeto sin importancia que simplemente ocupaba espacio. Cuando entraba a una habitación, ellas salían. Cuando yo hablaba, fingían no escucharme. El silencio era su nueva arma. Ezequiel tampoco me dirigía la palabra. Llegaba tarde del taller, comía lo que yo dejaba en la estufa, y se encerraba en su habitación con Serena. Los escuchaba discutir en voz baja, planeando cosas que yo no alcanzaba a entender completamente, pero que sabía que no eran buenas para mí. Yo mantenía la calma. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno aunque nadie me agradeciera, limpiaba la casa aunque nadie lo notara, y seguía con mi rutina como si nada estuviera pasando. Pero por dentro estaba contando los días, las horas, los minutos que faltaban para que la venta se cerrara y yo pudiera finalmente liberarme. El martes de esa semana encontré algo que me heló la sangre. Estaba ordenando la sala cuando vi un sobremanila sobre la mesa del comedor. Estaba abierto. Adentro había documentos de una clínica psiquiátrica, formularios de evaluación mental, solicitudes de certificación de incapacidad. Y mi nombre estaba escrito en cada uno de ellos con letra clara y precisa. Habían avanzado con su plan. Habían conseguido los formularios. Solo faltaba llevarme con el médico corrupto que Serena había mencionado para que firmara lo que ellas necesitaban. Una vez que tuvieran ese papel, podrían declararme legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos. Y entonces sí me quitarían todo sin que yo pudiera hacer nada. Tomé fotos de los documentos con mi celular viejo. Luego los dejé exactamente donde los había encontrado. No podía dejar que supieran que yo estaba enterada. Tenía que seguir actuando normal, vulnerable, derrotada. Tenían que creer que habían ganado. Esa tarde llamé al licenciado Salinas y le envié las fotos. Él me devolvió la llamada en menos de 10 minutos y su voz sonaba preocupada y molesta a la vez. Señora Valdés, esto es muy grave. Están preparando documentación fraudulenta. Si llegan a conseguir una firma médica falsa y la presentan ante un juez, aunque sea temporalmente, podrían congelar sus cuentas y tomar control de sus bienes. Tenemos que acelerar todo. ¿Cuándo se cierra la venta de la casa? El próximo lunes. Faltan 5 días. 5 días es mucho tiempo. Ellas podrían actuar antes. Necesita estar alerta. Si intentan llevarla a cualquier cita médica que usted no haya solicitado, niéguese rotundamente.
Si es necesario, llame a la policía. Y si ve que la situación se pone peligrosa, salga de esa casa inmediatamente. ¿A dónde puedo ir? Yo le puedo ayudar con eso. Tengo un apartamento pequeño que rento. Está vacío en este momento. Puede quedarse ahí hasta que se cierre la venta y usted tenga el dinero para establecerse en otro lugar de manera permanente. No le voy a cobrar renta. Solo necesito que se mantenga a salvo. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Este hombre que apenas me conocía estaba haciendo más por mí que mi propia familia. Gracias, licenciado. No sé cómo pagarle todo lo que está haciendo por mí. No tiene que pagarme nada. Solo prométame que va a cuidarse. Y que no va a dejar que ellas la destruyan. Se lo prometo. El miércoles por la noche, Serena me llamó a la sala. Su tono era diferente. Más suave. Más amable. Eso me puso inmediatamente en guardia porque sabía que cuando ella usaba esa voz era porque quería algo. Esmeralda, mi madre y yo hemos estado pensando. Tal vez fuimos muy duras contigo estos últimos días. Queremos arreglar las cosas. Queremos que volvamos a ser una familia unida. Me senté en el sillón sin decir nada. Solo la observaba. Doña Manuela estaba sentada junto a ella, asintiendo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Hemos decidido que mañana vamos a salir las tres. Un día de chicas. Vamos a ir al centro comercial, a almorzar algo rico, a relajarnos. Necesitamos reconectarnos. ¿Qué te parece? Sonaba como una trampa. Y probablemente lo era. Pero necesitaba saber qué estaban planeando exactamente. Me parece bien. ¿A qué hora salimos? A las 10 de la mañana. Vístete cómoda. Vamos a caminar bastante. Esa noche casi no dormí. Sabía que el paseo al centro comercial era una excusa. Probablemente querían llevarme con ese médico corrupto. Hacer que me evaluara, que firmara un papel diciendo que yo estaba perdiendo la razón, que ya no era capaz de tomar decisiones coherentes. Y una vez que tuvieran ese documento, todo lo demás sería cuestión de trámites. Preparé un pequeño bolso con lo esencial. Mi celular completamente cargado, algo de dinero en efectivo que tenía escondido, la tarjeta del licenciado Salinas, y una copia de las escrituras de la casa que demostraban que yo era la única propietaria. Si las cosas se ponían feas, si intentaban encerrarme en algún lugar o forzarme a hacer algo que yo no quería, iba a llamar al licenciado y si era necesario a la policía. A las 10 de la mañana del jueves bajé vestida con ropa cómoda como Serena había sugerido. Ellas ya estaban esperándome junto a la puerta. Doña Manuela llevaba su bolso grande de cuero café. Serena tenía las llaves del auto en la mano. Lista para un día divertido, Esmeralda. Te va a encantar lo que tenemos planeado. Su sonrisa era falsa, forzada, como una máscara mal puesta. Subimos al auto. Serena conducía. Doña Manuela iba en el asiento del copiloto. Yo iba atrás, mirando por la ventana, memorizando el camino por si acaso necesitaba escapar. Tomamos la avenida principal hacia el centro. Pero después de 20 minutos, Serena se desvió hacia una zona que yo no conocía bien. Calles más angostas, edificios más viejos, menos gente caminando. ¿A dónde vamos? Este no es el camino al centro comercial. Serena me miró por el espejo retrovisor y su expresión cambió completamente. La calidez falsa desapareció. Ahora solo había frialdad. Vamos a hacer una parada primero. Hay alguien que queremos que conozcas. Un médico muy bueno que va a ayudarte. Sentí que el estómago se me retorcía. Ahí estaba. El plan que yo había anticipado. Me estaban llevando con el médico corrupto. No necesito ningún médico. Estoy perfectamente bien. Eso es exactamente lo que alguien que necesita ayuda diría. Esmeralda, no te preocupes. Es solo una evaluación rápida. Solo queremos asegurarnos de que estés bien de salud. No voy a ver a ningún médico que yo no haya elegido. Doña Manuela volteó desde el asiento delantero con esa mirada fría que ya conocía tan bien. No seas difícil, Esmeralda. Esto es por tu propio bien. Últimamente has estado muy confundida. Has estado diciendo cosas extrañas. Necesitas que alguien profesional te revise. No he dicho nada extraño. Y no estoy confundida. Ustedes están intentando declararme incapaz para quedarse con mi casa.
Pero no van a lograrlo. Serena frenó el auto bruscamente en una esquina solitaria. Se volteó hacia mí con furia en los ojos. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? ¿Has estado hablando con alguien a nuestras espaldas? No necesito que nadie me diga nada. Encontré los documentos. Sé exactamente lo que están planeando. Y no voy a dejarme arrastrar a ninguna consulta médica falsa. Doña Manuela bajó del auto y abrió mi puerta trasera. Intentó jalarme del brazo, pero yo me aferré al cinturón de seguridad. Bájate del auto, Esmeralda. Ahora mismo. No. Llévame de regreso a la casa o voy a llamar a la policía. Saqué mi celular, pero Serena intentó arrebatármelo. Forcejeamos brevemente. Logré mantenerlo en mi mano y marqué el número de emergencias. Antes de que pudiera presionar el botón de llamada, Serena se detuvo. Está bien. Está bien. Te llevamos de regreso. Pero esto no se va a quedar así, Esmeralda. No puedes seguir siendo tan egoísta. Esta casa es también de Ezequiel. Él tiene derecho a asegurar su futuro. La casa es mía. Solo mía. Y voy a decidir yo qué pasa con ella. Serena arrancó el auto con furia. El viaje de regreso fue en completo silencio. Un silencio denso, peligroso, lleno de amenazas no dichas. Cuando llegamos a la casa, bajé rápido del auto y entré casi corriendo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Escuché que ellas entraban detrás de mí. Escuché sus voces alzadas, discutiendo, planeando su siguiente movimiento. Llamé al licenciado Salinas con manos temblorosas. Licenciado, intentaron llevarme con el médico hoy. No lo lograron, pero sé que van a intentar algo más. Necesito salir de esta casa. ¿Puedes salir ahora mismo? Sí. Tengo algunas cosas empacadas. Entonces salga. Le mando la dirección del apartamento. La llave está debajo del tapete de la entrada. Váyase ahora antes de que ellas hagan algo peor. Colgué el teléfono y agarré la pequeña maleta que había preparado días atrás. Dentro tenía ropa para una semana, mis documentos importantes y el dinero que me quedaba. Era todo lo que necesitaba. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado. El pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Las voces de Serena y Doña Manuela venían de la cocina. Llegué a la puerta principal. Giré la manija. Y salí de esa casa que ya no era mi hogar. Caminé por la calle con mi maleta en la mano, sintiendo el sol de la tarde sobre mi rostro. Cada paso que daba me alejaba de esa casa que había sido mi prisión durante los últimos meses. No miré atrás. No quise ver las ventanas, las paredes, el jardín que alguna vez cuidé con tanto amor. Eso ya no era mío. Ya no era nada. Tomé un taxi en la esquina. Le di al conductor la dirección que el licenciado Salinas me había enviado por mensaje. El viaje duró 20 minutos. 20 minutos en los que mi mente no dejaba de repetir todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, pero también todo lo que estaba a punto de recuperar. El apartamento estaba en un edificio sencillo de 3 pisos, con fachada de ladrillo rojo y ventanas pequeñas. Subí por las escaleras hasta el segundo piso. Encontré la llave debajo del tapete tal como el licenciado había dicho. Abrí la puerta y entré. Era un espacio pequeño pero limpio. Una sala con un sofá gastado, una mesa de 2 sillas, una cocina con lo básico, y una habitación con una cama individual cubierta con sábanas blancas. El baño era diminuto pero funcional. No había decoración, no había cuadros en las paredes, no había nada personal. Pero era un lugar seguro. Y eso era lo único que importaba en ese momento. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté junto a ella. Por primera vez en meses sentí que podía respirar sin que alguien estuviera vigilándome, juzgándome, planeando cómo destruirme. El silencio del apartamento era diferente al silencio de aquella casa. Este era un silencio de paz, no de amenaza. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. No hubo ruidos extraños. No hubo voces conspirando en la habitación de al lado, no hubo pesadillas de papeles firmados y casas perdidas. Solo hubo descanso. Al día siguiente, viernes por la mañana, recibí una llamada de Salvador Mendoza, el agente inmobiliario. Su voz sonaba emocionada y profesional a la vez. Señora Valdés, tengo excelentes noticias. El comprador quiere adelantar el cierre.
En lugar de esperar hasta el lunes, quiere cerrar la venta mañana sábado. Está ofreciendo los $160,000 en efectivo, sin financiamiento, sin condiciones. Es la mejor oferta que podríamos haber esperado. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Mientras más rápido mejor. Perfecto. Mañana a las 10 de la mañana en la notaría del centro. Le mando la dirección exacta. Traiga su identificación y las escrituras originales de la propiedad. Yo me encargo del resto. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Todo estaba saliendo mejor de lo que había planeado. En menos de 24 horas mi casa estaría vendida y yo tendría el dinero para empezar una vida nueva, lejos de Serena, lejos de doña Manuela, lejos de un hijo que había elegido a su esposa por encima de su propia madre. Esa tarde mi celular comenzó a sonar sin parar. Era Ezequiel. Luego Serena. Luego números desconocidos que probablemente eran ellas usando otros teléfonos. No contesté ninguna llamada. También llegaron mensajes. Algunos suplicantes, otros amenazantes, todos desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Regresa a casa. Podemos hablar de esto. Esmeralda, estás cometiendo un error terrible. Si no regresas vamos a tener que tomar medidas legales. No respondí ninguno. Bloqueé todos los números. Ya no tenía nada que decirles. El sábado por la mañana me desperté temprano. Me bañé, me puse mi mejor vestido, el que había guardado para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente. Quería verme bien, quería verme fuerte, quería que nadie dudara de que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Llegué a la notaría 15 minutos antes de la hora acordada. Salvador ya estaba ahí esperándome junto a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con lentes y una sonrisa amable. Era el comprador. Señora Valdés, es un placer conocerla. Mi nombre es César Ramírez. He visto su casa y es exactamente lo que estaba buscando para mi familia. Le prometo que la vamos a cuidar muy bien. Sus palabras me dolieron un poco porque me recordaron todo lo que estaba dejando atrás. Pero también me dieron paz. Al menos la casa estaría en manos de alguien que la valoraba, no de alguien que solo la veía como un objeto que robar. Entramos a la oficina del notario. Un hombre mayor con cabello gris y expresión seria nos recibió. Revisó todos los documentos con cuidado, verificó mi identidad, confirmó que yo era la única propietaria legal de la propiedad. Luego comenzó a leer los términos de la venta. La propiedad ubicada en la calle Jacarandas número 342 será transferida del nombre de la señora Esmeralda Valdés al nombre del señor César Ramírez por la cantidad de $160,000 pagaderos en efectivo al momento de la firma. La señora Valdés declara estar en pleno uso de sus facultades mentales y actuar por voluntad propia sin presión ni coacción de ningún tipo. ¿Está de acuerdo con estos términos, señora Valdés? Sí, estoy completamente de acuerdo. Firmé los papeles con mano firme. Cada firma era una declaración de libertad. Cada rúbrica era un acto de justicia propia. Cuando terminé, el notario selló los documentos y me entregó un cheque certificado por $160,000. Felicidades, señora Valdés. La venta está completa. La propiedad ahora pertenece legalmente al señor Ramírez. César me estrechó la mano con calidez y respeto. Gracias por confiar en mí, señora Valdés. Le deseo lo mejor en su nueva etapa. Salí de la notaría con el cheque en mi bolso y una sensación de ligereza que no había sentido en años. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi poder. Había ganado. Fui directamente al banco y deposité el cheque. El dinero estaría disponible en mi cuenta en 3 días hábiles. Mientras tanto, podía quedarme en el apartamento que el licenciado me había prestado. Esa tarde, mientras tomaba café en la pequeña cocina del apartamento, mi celular sonó. Era un número desconocido, pero esta vez decidí contestar. Bueno, mamá, soy yo. Era la voz de Ezequiel. Sonaba cansada, derrotada. ¿Qué quieres, Ezequiel? Necesito hablar contigo. Serena me dijo que vendiste la casa. Dice que no puede ser verdad. Dice que tú no harías algo así sin avisarnos. Pues Serena está equivocada. La casa ya no es mía. La vendí ayer. Y era mi derecho hacerlo porque era mi propiedad. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea.
¿Pero dónde vamos a vivir nosotros? La casa era nuestro hogar. No, Ezequiel. La casa era mi hogar. Ustedes solo vivían ahí porque yo se los permití. Y en lugar de agradecerlo, intentaron robarme. Intentaron declararme incapaz. Intentaron destruirme. Así que tomé la decisión de protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos asegurar el futuro de la familia. El futuro de su familia, Ezequiel. No el mío. Ustedes me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa. Me quitaron mi espacio, mi voz, mi dignidad. Y cuando eso no fue suficiente, intentaron quitarme mi cordura. No voy a pedirte perdón por protegerme. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Eso es algo que tú y Serena tendrán que resolver. El nuevo dueño les dio 30 días para desocupar la propiedad. Después de eso, tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, por favor. No puedes dejarnos así. Claro que puedo. Porque es exactamente lo que ustedes planeaban hacer conmigo. La diferencia es que yo actué primero. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Y no sentí culpa. Solo sentí paz. Los días siguientes fueron de reorganización. Busqué un apartamento pequeño para rentar de manera permanente. Encontré uno en un barrio tranquilo, lejos de todo lo que conocía, lejos de todos los que me habían lastimado. Era un apartamento de una habitación, con cocina integrada, balcón pequeño con vista a un parque. Costaba $600 al mes. Perfecto para mí. Con el dinero de la venta pude pagar un año de renta por adelantado. También compré muebles nuevos, sencillos pero bonitos. Una cama cómoda, un sofá color crema, una mesa de comedor para 2 personas, cortinas transparentes que dejaban entrar la luz del sol. Decoré las paredes con fotos nuevas, fotos que tomé en mis primeros paseos por el parque cercano. Flores, árboles, cielos despejados. Imágenes de libertad. Un mes después de haberme ido de aquella casa, recibí un mensaje de una prima lejana. Me contaba que Ezequiel, Serena y doña Manuela habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Un lugar viejo, con problemas de humedad, muy parecido al apartamento donde doña Manuela vivía antes. La ironía era perfecta. También me contó que Serena y Ezequiel peleaban constantemente, que doña Manuela se quejaba todo el tiempo del espacio reducido, que ninguno de ellos era feliz. Y aunque una parte de mí sintió pena por Ezequiel, la mayor parte de mí entendió que eso era justicia. Empecé a reconstruir mi vida desde cero. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reunían los martes en el centro comunitario del barrio. Mujeres que como yo habían pasado por situaciones difíciles, que habían perdido cosas importantes pero que habían encontrado la forma de seguir adelante. Compartíamos historias, tomábamos café, reíamos. Por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme parte de algo. También retomé mis pasatiempos olvidados. Volví a coser, algo que no había hecho en años. Hice cortinas nuevas para mi apartamento, cojines decorativos, manteles. Cada puntada era un acto de sanación. Planté flores en mi balcón. Geranios rojos como los que tenía antes. Esta vez nadie vendría a cortarlas sin mi permiso. 6 meses después de haberme ido, me encontré con Ezequiel por casualidad en el supermercado. Se veía más delgado, más cansado, más viejo. Me vio y se acercó con pasos lentos. Hola, mamá. Hola, Ezequiel. Hubo un silencio incómodo. Él miraba el piso, yo miraba más allá de él. ¿Cómo has estado? Bien. Muy bien, de hecho. Me alegro. Otro silencio. Mamá, yo quería decirte que lamento cómo salieron las cosas. No fue mi intención que todo terminara así. Lo miré a los ojos. Ya no sentía rabia. Solo sentía una tristeza tranquila. Ezequiel, tú tomaste decisiones. Elegiste ponerte del lado de Serena incluso cuando sabías que lo que estaban haciendo estaba mal. No puedo obligarte a cambiar. Pero tampoco puedo volver a confiar en ti. Lo sé. Solo quería que supieras que te extraño. Yo también te extrañaba. Pero ya aprendí a vivir sin esa ausencia. Me alejé sin decir nada más. Y mientras caminaba hacia la salida del supermercado, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros.
Ya no le debía nada a nadie. Ya no tenía que cargar con culpas que no eran mías. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi balcón viendo el atardecer, puedo decir que finalmente recuperé mi vida. No es la vida que tenía antes. No tengo la casa grande, no tengo los recuerdos físicos de mi esposo en cada rincón, no tengo a mi hijo cerca. Pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo la certeza de que tomé las decisiones correctas para protegerme. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, quiero decirles esto: no es egoísmo defenderse. No es crueldad proteger lo que es tuyo. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu espacio, tu vida. Demoré, pero lo hice. Y tú también puedes.